Os presento el protoboard o placa de pruebas. Como vemos, se trata de un tablero o de una lámina con orificios que nos permite realizar conexiones. ¿Para qué sirve el protoboard? Pues básicamente sirve para realizar circuitos de prueba, ya que gracias a los orificios que tiene, podemos poner y quitar elementos de una forma muy sencilla. Vamos a analizar así a simple vista lo que vemos del protoboard. Vemos la zona de orificios y si observamos en uno de los laterales, tenemos 3 orificios un poco más gruesos. Y si observamos en el otro lateral, tenemos como 3 ganchitos. ¿Para qué sirven estos ganchos y estos orificios? Pues sirven para unir un protoboard con otro. Es decir, imagina que tenemos aquí un protoboard imaginario. Pues este protoboard imaginario lo podemos unir a este otro protoboard, básicamente cogiendo nuestros orificios de este y enganchándolos con los ganchitos de este otro, los unimos, ¡clac!, se queda unido y tenemos este protoboard unido al protoboard imaginario. Tendríamos un espacio de trabajo mucho más amplio. Y esta vez esto lo podemos hacer todas las veces que queramos. Podemos unir todos los que queramos. Mientras los tengamos, ponemos todos los que queramos. Pero siempre y cuando sean del mismo tamaño. Porque si tenemos un protoboard un poco más pequeño, puede que los orificios no encajen con los ganchos de este. Entonces no podemos unirlo. Entonces hay que tener en cuenta eso, que sean del mismo tamaño. Si le damos la vuelta a nuestro protoboard, podemos ver que tenemos un papel amarillo. Este papel amarillo, si lo levantamos, se puede levantar, cogemos aquí, así, lo levantamos, lo despegamos, vemos que tenemos una parte adhesiva. Esta parte pega, tiene pegamento y pega. ¿Para qué sirve esta parte adhesiva del protoboard? Básicamente sirve para unir nuestro protoboard a un cuadro eléctrico o a un proyecto que estamos realizando. Es decir, queremos trabajar en nuestro cuadro, en nuestro proyecto y queremos tenerlo esto fijo, lo queremos tener pegado para trabajar ahí. Pues quitamos el papel amarillo y lo pegamos, así de sencillo. Ahora vamos a entrar más en materia, vamos a entrar a lo gordo, vamos a entrar a ver cómo funciona esto realmente. Para ello vamos a dividir nuestra protoboard en 2 zonas. Tenemos la parte superior y la parte inferior, que sería la zona de alimentación. Y tenemos la parte central, que sería la zona de trabajo. En primer lugar, vamos a hablar de la zona de alimentación. En la zona de alimentación se encuentran los buses positivos, que están diseñados para conectar el positivo de alimentación, y los buses negativos, que están diseñados para conectar el negativo de alimentación. Los buses positivos están indicados mediante una línea roja y los buses negativos están indicados mediante una línea azul. Toda la fila de orificios positivos se encuentra interconectada entre sí. Esto quiere decir que se trata de un mismo punto de conexión eléctrica. Es decir, si yo por ejemplo tengo una fuente de alimentación de 5 voltios y conecto los 5 voltios en este orificio, toda la fila se encontrará alimentada con 5 voltios. Es decir, si yo conecto 5 voltios aquí o aquí o aquí, todos los orificios de la fila de alimentación positiva se encontrarán alimentados con 5 voltios. ¿De acuerdo? Y lo mismo ocurre en el bus negativo, es decir, funciona de la misma forma. Hay que aclarar que la fila positiva y la negativa son filas independientes, es decir, esta fila y esta otra no se encuentran interconectadas entre sí. Algunos protoboards tienen estas filas divididas en 2, es decir, tendríamos, por ejemplo, la fila negativa, tendríamos este tramo interconectado y ese otro tramo interconectado, pero este tramo y este tramo no estaría interconectado. Ahora vamos a hablar de la zona de trabajo. La zona de trabajo está formada por buses verticales, es decir, está formada por columnas de orificios los cuales se encuentran interconectados entre sí. Pero ojo, esta columna no está conectada con esta otra columna, son columnas independientes, al igual que esta columna no está conectada con esta otra columna. Lo mismo ocurre con las columnas de abajo. Esta columna no está conectada con esta otra columna, son columnas distintas. ¿Y por qué esta columna no está conectada con la columna de abajo? Porque las divide el canal central. El canal central, aparte de dividir la zona de trabajo en 2, se utiliza para colocar elementos y para colocar circuitos integrados. Además, podemos observar que nuestra zona de trabajo se encuentra rodeada de una serie de números y una serie de letras
un tanto extrañas. ¿Para qué sirven estas letras, estos números que tenemos aquí? Bueno, no sé si habréis jugado al juego este de hundir la flota, en el que teníamos que intentar hundir los barcos del rival mediante coordenadas. Pues esto funciona de la misma forma. Son coordenadas, solo que las utilizamos para indicar dónde estamos realizando conexiones. Por ejemplo, imagina que tenemos aquí un lío de la leche montado. Tenemos un montón de cables, un montón de elementos, un lío tremendo. Y yo os quiero indicar dónde voy a realizar las conexiones de este cable de aquí. Por ejemplo, yo he conectado el cable en el G15. Entonces os diría, he conectado este extremo en el G15. Y vosotros pues buscaríais el G, aquí tenemos el G, y aquí tenemos el 15. Buscaríais el punto coincidente, que sería G, cuando coincide con el 15, aquí coincide con el 15, pues conectaríais el cable, este extremo del cable ahí. Perfecto. Y a este extremo yo lo he conectado en el C25. Pues os diría, lo tengo conectado el otro extremo en el C25. Vosotros buscaríais el punto coincidente del C con el 25. Pues al C, tal, con el 25. Aquí tenemos el 25, aquí tenemos el C, aquí es el punto coincidente y lo conectáis. Perfecto, pues ya estarían las conexiones realizadas. Pues para esto sirve las coordenadas, para indicar una forma mucho más sencilla. Perfecto. Ahora voy a aprovechar, yo voy a enseñar las conexiones internas de la protoboard para recordar lo que os acabo de explicar y que quede todo mucho más claro. Y aprovecho para recordaros que nunca debemos conectar positivo y negativo en la misma columna, ya que estaríamos produciendo un cortocircuito. Por tanto, nunca vamos a conectar un elemento en la misma columna. ¿De acuerdo? Vale, vamos a realizar un ejercicio de ejemplo para ver que hemos entendido todo esto perfectamente y que sabemos cómo funciona bien las conexiones internas del protoboard. Para finalizar, vamos a hacer el circuito de prueba que os he enseñado en el esquema anterior. Vamos a hacer el mismo circuito, lo vamos a implementar en nuestra protoboard para que verifiquemos que lo hemos entendido todo perfectamente. En primer lugar, vamos a conectar la alimentación. Yo tengo mi fuente aquí de 5 voltios, así que cogemos nuestro positivo de nuestra fuente y lo conectamos, a ver que lo veáis bien, lo conectamos en el pin positivo. Ahí veis, lo he conectado. Entonces, toda esta fila de aquí ahora mismo tiene 5 voltios. Da igual donde lo coja, tenemos 5 voltios. Y conectamos nuestro negativo, nuestro ground, lo conectamos a la fila de negativos. Aquí tenemos negativo, que lo tengo conectado a la fuente y ya lo he conectado. ¿Veis? Y queda de esta forma. Negativo conectado a negativo, positivo conectado a positivo. Muy bien, ya tenemos la alimentación conectada en la zona de alimentación. Entonces, toda esta fila estaría conectada con 5 voltios y toda esta fila estaría conectada con negativo, con ground. Ya tenemos la alimentación puesta. Vamos a seguir. A continuación vamos a conectar unos cables. Lo voy a hacer sin cables, pero voy a hacer los cables para enseñarlo mejor, ¿de acuerdo? Tengo aquí, ¿veis? Tengo unos cablecitos, tengo una resistencia y tengo el LED. Vale, vamos a conectar primero este cable. Queremos llevar la alimentación, no sé, a donde queramos. En este caso voy a conectarlo en el J20, ¿vale? Pues conecto el J20, aquí tenemos el J20 y conecto la alimentación positiva. Es decir, pues lo puedo conectarlo donde quiera, voy a conectarlo aquí mismo, ¿de acuerdo? Ya tengo positivo aquí. ¿Lo veis? Positivo, conectado positivo. A continuación, conectamos la resistencia. ¿Cómo conectaríamos la resistencia? Bueno, la resistencia la doblamos así un poquito, la doblamos así, incluso un poquito más, porque si no vamos a ocupar mucho espacio y no tenemos tanto espacio. Vale. ¿Cómo conectamos la resistencia? ¿La conectamos así? ¿En fila? No, no la conectamos así. No la conectamos así, mira, si la conecto así, así estaría mal conectada. ¿Por qué está mal conectado esto? Porque, como os he dicho, es la misma columna. Estamos conectando la resistencia en el mismo punto de conexión. Es como si tuviéramos este cable y luego las dos patillas de la resistencia conectadas al mismo punto. No queremos eso, queremos que estén en puntos distintos. Es decir, tenemos que coger nuestra resistencia, la quitamos, ¿vale? Y ponerla de esta forma, en dos columnas distintas. Entonces, colocamos esta aquí, por ejemplo, que es el H20, y en el H25, por ejemplo. Es un ejemplo, podéis conectarlo donde queráis. Yo lo estoy poniendo aquí por ponerlo ahí. ¿De acuerdo?
Ya lo tenemos. Y a continuación vamos a conectar nuestro LED. Esto lo explicaré en otro vídeo, haré un vídeo sobre LEDs, pero vamos. Vemos que tenemos una patilla más larga que la otra. La patilla más larga es la positiva y la patilla más corta es la negativa. Entonces, como esta es la alimentación positiva, debemos conectar la patilla más larga a continuación de la resistencia. Conectamos la patilla más larga aquí y como hemos visto anteriormente, conectamos esto en otra columna. También podemos conectarlo en la columna de abajo. O sea, en este caso, ¿veis? Que lo he puesto en columnas distintas. Podemos conectarlo así o en la columna de abajo. Me da igual porque la columna de arriba y la columna de abajo son columnas distintas, como hemos visto antes. Entonces, puedo conectarlo así o lo puedo conectar así. Vamos a conectarlo así. ¿De acuerdo? Y ahora conectamos la alimentación negativa, que sería, lo conectamos en la misma columna para que esté conectado aquí. ¿Qué pasa si lo pongo aquí? Si cojo igual a, pues ya estaría, ¿veis? El LED no va. ¿Por qué? Porque son columnas distintas. Hemos conectado el LED, está conectado aquí, pero el cable no está conectado al LED. Entonces no va a funcionar. Debemos conectarlo en la misma columna. Cogemos esto y lo cambiamos y lo conectamos aquí. ¿Y veis? Ahora sí que funciona perfectamente. Hemos conectado nuestro circuito y está en la misma columna. Así que sí que funcionaría. ¿Y qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si yo en vez de conectar las dos patillas del LED en columnas distintas, como hemos hecho en este caso, las hubiera conectado en una misma columna? Pues que hubiéramos producido un cortocircuito. ¿Por qué? Porque hubiéramos juntado positivo y negativo en una misma columna. Y esto produciría un cortocircuito. Así que hay que tener mucho cuidado con esto y siempre que estemos trabajando y montando circuitos, asegurarnos de que la alimentación positiva y negativa no se encuentren en una misma columna. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya entendido todo, que hayáis entendido cómo hemos hecho el montaje y que hayáis entendido sobre todo cómo funciona la protoboard. Subiré más vídeos acerca de electrónica básica, así que os espero en el siguiente vídeo. Dejad vuestro like, suscribiros y todo eso. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!